Listo. Bueno, parece que ya estamos bien. Listo, vamos a... Dios les bendiga a todos, buenas tardes. Dios les bendiga, hemos empezado aquí para todas las personas que están aquí presentes también y para los hermanos que están conectando y los amigos que están conectando a través de las redes sociales. Les habla su consiervo Henry Gutiérrez. Y vamos a tener la oración y ahora la hermana Sandra nos dirige en esta oración. Sigue, hermana Sandra. Gracias, Señor, que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Padre amado, una vez más reunido en tu nombre, donde manda bendición y vida eterna. Gracias por todos los hermanos que estamos aquí presentes, por los que nos visitan por primera vez y por todas las personas que están en línea, Señor. Usa al hermano Henry, usa sus labios para que tú nos puedas hablar, Señor, y dirigir en este mundo, Señor, que tanto te necesitamos, por todas las cosas que estamos viendo en esta hora, Señor. Por eso queremos tu enseñanza, Padre, para que nos alumbre el camino. Bendice nuestros hermanos, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, un abrazo para todos y la verdad que estaba yo pensando mucho en ese versículo que dice, ¿quién como mi siervo? Que aunque todo lo ve es que ciego y aunque todo lo oye es que sordo, y eso es muy bonito porque esa es una parte y dice por amor a la justicia, y nosotros debemos de ser así por amor a la justicia, pero la que se revela en el Evangelio, Marcela, porque la otra justicia sí todo lo ve y todo lo acusa, está el fiscal que acusa y está el juez que condena y da cárcel y sentencia y todo. Pero en la justicia que es en el Evangelio es diferente. Por eso hoy vamos a hablar un tema muy importante, hermano Noé, y es qué es lo que es, y suena como algo coloquial, qué es lo necesario. Yo estoy en algo, usted va para un viaje y usted lleva ¿qué? Lo necesario. Usted no se puede llevar la estufa para el viaje, porque no vale la pena, ¿sí o no? Pero usted lleva lo necesario, y depende, si es para el Polo Norte, pues se lleva lo necesario para el Polo Norte. Pero si es para el Caribe, no va a llegar con el equipaje del Polo Norte del Caribe. Entonces lo mismo, ¿qué es lo necesario para yo llegar al reino de los cielos? O sea, lo necesario, porque hay muchas cosas para hacer, pero ¿qué es lo necesario? ¿Cuál es lo primero que es necesario? ¿Cuál es lo que es primero que es necesario? Lucas 10:42. Vamos a mirar ese. Lucas 10:42. ¿Qué es lo primero que es necesario? No veo a Valentina, ¿dónde está? Que no la veo. Ya bien. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? ¿Ya? Y aquí es donde yo quiero que todos tengamos en cuenta esto, porque ustedes hoy han hecho esta actitud. Créanme que ustedes la han hecho. Mire lo que nos dice Lucas 10:42, hermano Gilmar. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, Ahora- la cual no le será quitada. Ahora lea el 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ha escogido la buena parte, y creo que en otra versión dice, ha escogido lo que es necesario. Pero vamos a mirar, yo le dije Lucas, ¿cierto? Sí, Señor. Lucas capítulo 10 y versículo 42. Pero una cosa es necesaria. Pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué? Quitada. Entonces aquí vemos nosotros, por lo menos la hermana Ivonne. La hermana Ivonne podía ahorita estar en otro lugar. ¿Sí o no? Sí, porque tiene la libertad. Pero ella decidió escoger estar aquí. Y eso tiene algo que ver. Todos nosotros podíamos estar en algún lugarcito, hermano Jason, pero hemos decidido escoger estar aquí. ¿Ya? Y esta es la parte que Jesucristo resalta en quién, en María. Estaban las dos hermanas en la casa y Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, porque siempre en las casas hay quehaceres. No significa que eso sea malo, sino que significa en el orden de prioridades cuando está Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo entra, hay que darle la orden de prioridad. Se va, sigo con los quehaceres en la casa, no pasa nada. Entonces aquí vemos
Pues solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo mejor. Entonces, dentro de las cosas necesarias hay buena parte y hay una que no es tan buena parte, hermano Jason. Y escoger la buena parte, siga hermano Sebastián, y escoger la buena parte es precisamente estar con Jesucristo, escuchándolo. Sí. Esa es la buena parte. Por eso dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces ya vemos qué es lo que es necesario. Lo primero es saber qué, escoger. ¿Y qué es lo que yo escojo cuando voy para un viaje, que en el caso de nosotros es el reino de los cielos? Lo que es necesario es lo que yo debo escoger en este momento. Ahora, ¿cómo debemos de escoger? Porque resulta que yo tengo ahorita, yo ya no estoy en el año 31 o 32 que estaba Marta y María, que no había nada de lo que hay hoy. No había cell phone, no había microwave, no había carros, no había que pagar seguro, no había que pagar renta, no había que... Era todo diferente. Entonces, ¿cómo debemos de escoger en la actualidad? Hechos 5:29. Hechos 5:29, ¿cómo debemos de escoger? Y si lo encuentra la hermana Sandra, o léalo el hermano Yelmar. Hechos 5:29. ¿Cómo nos dice? Sandra. Sí. Léalo, ¿cómo está ahí? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? Que lo son. Bueno, ya sabemos cómo debemos de escoger, ¿cierto, hermano Jason? Si yo estoy en una empresa y la empresa me dice, mire, aquí usted puede trabajar, pero usted tiene aquí que hacer esto y esto y esto. Yo recuerdo que yo estaba en una empresa y pedí un aumento. Y a mí me dijeron, es que no te podemos aumentar. Sí, pero ¿por qué no? Si yo estoy haciendo un buen trabajo. Yo, porque usted no va con nosotros. Era pura reunión de ejecutivos, todos eran ingenieros. Yo estaba estudiando la ingeniería, pero me habían recibido por la recomendación que me dio mi antiguo patrón. Entonces resulta que yo me dijo, no, es que hacemos el aumento, sí, usted puede merecer y más un buen aumento porque has hecho las cosas muy bien, pero usted no está con nosotros. Nosotros nos vamos a los sitios, a los clubs y usted no nos acompaña. Pero es que yo no puedo estar en ese revueltijo allá que ustedes están. No, pero es que usted tiene que estar con nosotros porque si no, ¿cómo lo vamos a aumentar el sueldo? Y ahí fue donde ellos miraron la diferencia. Entonces ahí donde viene. Yo también tengo que saber escoger. ¿Qué es necesario para este viaje? Por eso estamos escogiendo lo que es necesario para llegar al reino de los cielos. ¿Qué es eso? Aquí necesario es escoger la buena parte. Pero ahora es necesario saber escoger esa buena parte. Y ahora llegamos al otro elemento que es necesario. ¿Qué es necesario obedecer primero a quién? A Dios antes que a quién? Que a los hombres. Escuche, esto es bien importante. Porque en este tiempo va a haber muchas leyes que van a salir de los hombres. Y que si usted no hace eso, entonces pierde su trabajo. Que si usted no hace, pierde esto. Si usted no puede hacer esto. Si usted no hace esto, pierde. Es necesario obedecer primero a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Siempre y cuando lo que me digan atenten contra mi relación con Jesucristo. Acuérdese, Jacob. No es que no vamos a obedecer, si nosotros obedecemos. Pero si hay algo que me hace atentar, que me va a cortar mi relación con Jesucristo, eso no lo puedo obedecer. ¿Correcto hasta ahí? ¿Cómo debemos de obedecer a Dios? Otro asunto. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero alguien dice, bueno, vamos a obedecer a Dios. Pero si es Judas Iscariote el que está ahí, él no está obedeciendo a Jesucristo, ¿cierto? Porque lo vendió. Entonces, ¿cómo debemos obedecer a Dios? Romanos 2.8, ¿qué nos dice? ¿Romanos qué? 2.8. Romanos 2.8, ¿cómo debemos nosotros obedecer a Dios? ¿Ya? Romanos 2.8, ¿qué dice? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, yo obedezco a Dios, pero obedeciendo a qué, Jacob? A la verdad. A la verdad.
Porque yo puedo estar en una iglesia y me puedes decir algo que no es una verdad. ¿Sí me entienden? Sí, mira la escalerita como vamos ya haciendo las cosas necesarias. Primero escoger la buena parte, luego saber a quién voy a obedecer. Y luego yo obedezco a Dios, pero tengo que tener cuidado porque es que en la obediencia a Dios meten muchas cosas que no es verdad. Más clarito no puede estar la enseñanza, ¿cierto? Entonces yo voy a obedecer a Dios, pero ¿de acuerdo a qué, hermano Sebastián? De acuerdo a la verdad. ¿Que está en quién? En Jesús. Por ahí un versículo que dice, sí, verdad. Dice, ¿cómo dice? ¿A Dios o los hombres? A Dios. De acuerdo a la verdad de Dios. Porque es que usted puede decir, no, es que yo obedezco a Dios y está en una organización cristiana. Y la organización cristiana tiene algún un dogma que no pertenece a la verdad, usted ahí no puede obedecer a esa verdad, aunque le digan que es de parte de Dios. ¿Sí me entiende? Porque si tiene un dogma y no de acuerdo a la verdad que está en Jesús, no podemos aceptarlo, hermana Marcela. Amamos a la organización que sea. Amamos a nuestro prójimo como estén. Escúcheme bien. No me interesa, como dice, la vida de ninguno, pero sí me toca enseñar la verdad de Cristo. Entonces ya tenemos primero, escoger la buena parte, luego obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego, ¿cómo obedecemos a Dios? Siempre obedecemos a Dios, hermano Sebastián, de acuerdo a la verdad que está en quién, en Él. No a la verdad que supone alguien. ¿Ya? Porque alguien dice, bueno, vamos a enseñar que si usted repite tantas Ave María ya es salvo. Eso no es la verdad de Cristo. Esa es la parte que yo quiero que nos entiendan. ¿Hasta ahí todo claro, hermano Jason? Hermana Carol. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, ahora vamos a ver cómo obedecemos a la verdad. Porque una cosa es, hermano Henry, la pregunta sería, ¿y cómo yo sé lo que es verdad y lo que no es verdad? Aquí es donde vienen los problemas, ¿ya? ¿Cómo sabemos lo que es verdad y lo que no es verdad? Verá, el mundo está lleno de muchas ideas, ¿ya? Y en esas ideas hay ideas que son buenas, pero hay ideas que no son de acuerdo a la verdad de Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Si yo voy a obedecer a Dios y ya decidí escoger a Dios, hermana Valentina, yo tengo que obedecer a Dios de acuerdo a la verdad que está en Él. Y entonces, ¿cómo obedecemos a la verdad? Salmo 119, versículo 36. ¿Cómo obedecemos nosotros a la verdad? Ya, porque alguien puede decir, bueno, en el colegio obedecen de acuerdo a un horario y empiezan las clases de acuerdo al horario. Pero ¿cómo yo obedezco a la verdad? Salmo 119, versículo 36, ¿qué nos dice? 119, 36. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Salmo 119, versículo 36. ¿Dónde está el 36? Aquí está. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Ya. ¿Cómo debemos de obedecer la verdad? Debe ser el versículo 33. Lea el 33, hermano. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Ese es el versículo. ¿Ya? Entonces el versículo es, enséñame, oh Jehová, el camino de ¿qué? De tus estatutos y lo guardaré ¿qué? Hasta el fin. Entonces, ¿cómo yo obedezco la verdad? Que Él me enseñe ese camino, donde están todos los estatutos, las leyes, las cosas de Dios. Ahora vamos a ver, ¿en dónde hallo el camino de esos estatutos? Que es la verdad. ¿En dónde hallo ese camino? ¿Qué dice? ¿En dónde hallo yo ese camino? En el Evangelio. Juan 14:6. ¿En dónde hallo ese camino? Y permítame un lapicero para yo corregir acá. ¿Juan 14 qué? 6. Para yo corregir acá el 36, dejarlo el 33, por favor. Muy importante eso. Ya, ¿en dónde yo encuentro ese camino que Dios me enseña el camino? Ya,
Enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos, ¿ya? Tus estatutos. Gracias, hermano Gilmar. Puede leer, hermano Gilmar, Juan 14, 6. ¿Qué nos dice? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ya hemos llegado al punto clave, después de tanta vuelta. Ya sabemos que la única verdad es lo que habla ¿quién? Jesucristo, es lo que nos conviene. Y ya sabemos que ese es el camino de ¿qué? De los estatutos, Jesucristo. Y que en ese camino está también ¿qué? La vida. Ahora, lo bonito de Cristo es que Él no te pone una pistola para que cumpla los mandamientos. Él dice, si alguno oye mi voz y abre ¿qué? La puerta. O sea, no está diciendo, si usted oye mi voz, tiene que abrir la puerta. Nada de eso. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es totalmente ¿qué? Voluntario para que sea de corazón. Y eso es lo bonito de Cristo. Que el tiempo de la gracia todo es voluntario, hermano Sebastián. De resto, nada es voluntario, ¿ya? Por eso se habla, en el trabajo se habla, ¿qué es lo que hay en el trabajo que es voluntario? Hermano, el overtime, ese puede ser voluntario, pero usted cobra. Pero ¿qué es lo que en el trabajo es voluntario? El lunch. Mira, está en la Biblia. Dice, si alguien te pide que vaya con él una milla, ¿cierto? ¿Qué? Ayúdelo otra media milla, otra milla. La milla extra, esa es voluntaria. Es lo único que hay en el trabajo voluntario, la milla extra. Que usted está ahí y dice, bueno, voy a colaborar. Regalar horas. Sí, la milla extra. Y alguien me dice, ¿y cómo es la milla extra? Voy a poner un ejemplo. Yo termino a las 10 o a las 11 y poncho hasta ahí. Pero yo me quedo ahí hasta las 2 de la mañana acompañando al jefe y después a darle el estudio bíblico. Esa es la milla ¿qué? La milla extra. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que es la parte de lo que nosotros tenemos el Evangelio. Si alguno oye mi voz, usted oye la voz de Cristo, y yo le abro la puerta porque yo quiero que Cristo entre en mi vida. Y Cristo dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero usted abrió fue la puerta y uno cree que entró fue ¿a qué? A la casa. Pero dice, entraré y cenaré ¿qué? Con Él. Entraré y cenaré ¿qué? Con Él. Hay una porción que dice, entraré a Él. Pero bueno, vamos a seguir. ¿En dónde halló el camino de la verdad? Juan 14, 6, que es Jesucristo. ¿Quién nos enseña este camino? Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. ¿Quién nos enseña este camino? Salmo 32, 8. ¿Quién nos enseña este camino? Salmo 32. 8, sí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire, esto lo escribió el rey David con el gozo del perdón. Usted sabe que el perdón en la ley de Moisés no existía. El perdón existe en la ley de Cristo. Y luego dice, te haré que entender y te enseñaré el camino en que debes que andar. Sobre ti fijaré que mis ojos. Pero entender es muy importante, hermano Jason, hermano Sebastián. Usted sabe que si usted no entiende un trabajo, es delicado el asunto, muy delicado. Incluso una persona que no llega a entender el trabajo, lo puede despedir porque es que no da. No es asunto de que el jefe sea malo, no. Es que tienen que despedirlo. Yo recuerdo que había un hombre que era muy amigo, pero llegaba a atender a las mesas y tenía 4 mesas y 4 problemas. Y siempre era así, 4 problemas. Y en vez, él tenía su manera de pensar y su manera de analizar.
Entonces ahí es donde uno tiene que tener en cuenta de que hay algo que dice Dios. Usted encuentra este camino, usted le abre la puerta a Cristo. Usted tiene dos ventajas. Que primero Él te va a hacer ¿qué? Entender. Y luego te enseña. Porque si te enseña y primero no entiendes, ¿de qué le sirve la enseñanza? De nada. Entonces primero por eso dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes ¿qué? Andar. Entonces, antes de la enseñanza, usted debe tener un buen profesor que haga entender las cosas. Yo recuerdo que tuve un profesor muy bueno en química, pero cuando lo tuve muy bueno fue en el segundo año. Y entonces en el primer año tuve un profesor que entre comillas era bueno porque permitía muchas cosas. Pero cuando llegué al segundo año, ahí noté que ese tan bueno me había hecho era un mal grande, porque no me había enseñado correctamente. No entendía yo nada de lo que era la química inorgánica, y en el segundo año estaba yo con química orgánica, y peor ahí sí que yo no entendí, yo estaba perdido. No sé cómo pasé química, pero pasé. Pero el asunto es que los profesores tienen que saber que primero tienen que tener la agilidad para que la persona que hacerlo entender y luego enseñar. Por eso hay muchas cosas, por eso yo le estoy hablando, tenemos un viaje ¿para dónde? Para el reino de los cielos. ¿Qué es lo que usted necesita, que es necesario? Saber escoger la buena parte. Luego, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo yo llego a obedecer realmente a Dios? Obedeciendo a la verdad que está en Él. No hay otra manera de obedecer a Dios. Obedeciendo de acuerdo a la verdad que está en Él. No a la verdad que está en los hombres, porque esa difiere muchas veces con lo de Dios. Y después de eso, pues, que nos enseñe el camino de los estatutos. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. Y ahora, ¿quién nos va a enseñar ese camino? El que nos hace entender y nos enseña. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok. ¿Quién nos enseña este camino? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Entender. ¿Cómo cree? Esta pregunta sí es para Jacob. Y para Juan, a ver, ustedes dos. A ver a quién le coloco el 10. Si Jesucristo, si Dios es el que nos hace entender, pero antes de entender, nos enseña, ¿cuál sería la clave para que yo pueda tener un entendimiento conforme a la verdad? Ese versículo ustedes lo saben. ¿Cómo yo hago, hermano Sebastián, para yo poder entender ya de acuerdo a la verdad que está en Dios? Hermana Sandra, hermana Valentina. Conocimiento. Con conocimiento, pero hay una parte clave. ¿Cómo yo hago para entender de acuerdo a la verdad que está en Dios? O sea, a mí me viene, voy a poner un ejemplo. Yo llego a trabajar con el hermano Sebastián, él es mi jefe, y entonces él me va a mí a hacer entender el trabajo. Pero él me tiene que enseñar el trabajo de acuerdo a ¿qué? Al sistema que ya tiene toda la empresa diseñada. No hay que inventar nada, ya está todo diseñado. Salmo 119, 169. Tienen que memorizar eso. O sea, yo entiendo porque tengo un entendimiento conforme a ¿qué? 169. 169. Tengo que entender este camino. Siga, hermano Mauricio, siga, hermano Rodrigo. ¿Ya? 119, 169. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar? Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Claro. Claro, nosotros lo vimos, ¿sí o no? Nosotros lo vimos. Ustedes estaban en Miami. Ya, me disculpan porque ya se salvaron esta vez. Estaban en Miami, por eso sí, yo sí miraba que ustedes, no, eso nunca lo habían visto, sí, tienen razón, no lo habían visto. Entonces, hazme entender conforme a qué, a tu palabra. Y la palabra de Dios es ¿qué? Verdad. Sí, la suma de tus palabras ¿qué es? Verdad. Salmo 119.
160. 160 creo que es, o 140. 160. Léalo, por favor, hermano Gilmar. 119, 140. 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahí está. Entonces, dame un entendimiento, o sea, que yo pueda entender conforme a qué, a tu palabra. Pero la suma de tus palabras es qué, verdad. Y yo voy a entender, voy a obedecer a Dios con la condición de que yo tengo que obedecerlo de acuerdo a la verdad que está en quién, en Dios. Porque es que una es la verdad que tiene el hombre, que es la relativa y en algunos casos equivocada. Mira, yo le voy a decir algo. El Evangelio dice no juzguéis según qué. Las apariencias. Eso dice el Evangelio, no juzguéis según las apariencias. Pero para mí hay dos clases de apariencia. Hay dos clases de, escúcheme bien, hay dos clases de maquillaje. Aunque hay muchos en el relativo, pero quiero decir, hay dos clases de maquillaje. Hay el maquillaje que es el de la buena presentación, ¿ya? Pero hay el otro maquillaje que es el de la parte religiosa, que tienen una manera de vestir. Y es un maquillaje también. Y usted me va a decir, ¿cuándo eso se convierte en un maquillaje? Las dos cosas se convierten en el maquillaje cuando se muestra la apariencia de algo que no es verdadero dentro de uno. ¿Sí me comprenden? Sí. Si una mujer tiene una apariencia de que es una persona santa y se viste como una mujer santa y es santa, ahí no hay maquillaje. Pero si se viste como santa y no es santa, ese es un maquillaje que se carga. Por eso es que Jesucristo mandó a no juzgar según qué, Las apariencias. las apariencias. Y si yo no juzgo de acuerdo a la apariencia, entonces yo no puedo enseñar que el evangelio es una manera o una moda de vestir. Porque en ese caso yo tengo algo que no es bíblico, que es la corbata. Tengo algo que no es bíblico, que es el chaleco. Y tengo algo que no es bíblico, que son los pantalones, porque Jesucristo usaba ¿qué? Túnicas. Entonces, el evangelio no es una moda. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros tenemos que saber obedecer a Dios conforme a la verdad que está en quién. En Dios. ¿Alguien abrió la puerta o se abrió la puerta? Siga, hermana. Ya. Muy importante esto, hermano Sebastián. Por eso dice, dame entendimiento conforme a qué. Conforme a tu palabra. Y la palabra, la suma de tus palabras, ¿qué es? Es verdad. Salmo 119, 169, Salmo 119, 160. ¿Quién las quiere memorizar, hermano Jason? Salmo Jacob, 119, hermano Juan, 169. Carol. ¿O 160 o 169? 169, 160 del capítulo 119. 119, 169. 169 y 119, 160. Por eso está 119, 160. Mire, alguien me va a decir, pero hermano, memorizar eso no tiene como mucho sentido. Sí, mire lo que dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, no porque le faltó alabanza, no porque le faltó eso. Por eso ahorita vamos a mirar en dónde queda lo que es el tocar piano, el tocar acordeón dentro de una iglesia. ¿Qué es lo que es necesario? Tocar batería dentro de una iglesia, sí. En otras, ahorita voy a explicar eso, porque yo te voy a decir, lo importante no es llevar todo, sino escoger lo que es necesario para llegar a donde tenemos que llegar. Ahora viene acá. Bueno, ya hemos llegado al Salmo 169. El entendimiento, ¿con qué entendimiento nos hace entender este camino? Con un entendimiento que conforme a qué? A la palabra, a tu palabra, y la palabra es que es verdad. ¿Cómo se adquiere este entendimiento conforme a la palabra? ¿Cómo se adquiere este entendimiento que es conforme a tu palabra? Porque ese sería el otro paso. ¿Sí o no, hermano Sebastián?
Si usted me dice a mí, Henry, tienes que entender, tu entendimiento tiene que ser conforme a tu palabra. Y yo pego el grito, amén. Y no me dicen cómo. Estoy grave. Sí, hay que hacer tal cosa. Y yo, amén. ¿Y cómo? Entonces, hermano Sebastián, ¿cómo cree usted que yo debo adquirir el entendimiento conforme a la palabra? ¿De qué manera sucede esa situación? Leyendo el Evangelio. Leyendo el Evangelio. Vamos a mirar. 1 Timoteo 6:3. Último 1 Timoteo 6:3. ¿Cómo yo consigo que mi entendimiento esté conforme a la palabra, hermana Valentina? Se oye bonito, ¿cierto? Sí. Pero hacerlo, ahí es donde viene. Porque yo le puedo preguntar esto dentro de 8 días, hermana Valentina, y el asunto es que usted haya no memorizado hoy, sino que haya ¿qué? Comprendido. Sí. Y si usted ha comprendido hoy, usted no va a tener ningún problema en contestarlo. Mire lo que nos dice 1 Timoteo 6:3. Hermano Gilmar. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mira el problema de no recibir el entendimiento conforme a ¿qué? A la palabra. Pero ahora ya sabemos que la suma de tus palabras es que, ¿verdad? Pero ahora ya sabemos bien cómo es que yo voy a hacer las cosas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, para yo adquirir ¿qué? El buen entendimiento, conforme a tu palabra, yo ando envanecido. ¿Usted sabe qué es una persona envanecida? Que anda en su propio ego. En su propio ego. Y ahí es donde nacen, al hacer eso con la palabra de Dios, por no tomar lo que es necesario, entonces nacen las envidias, los pleitos por cuestiones de palabras, y nacen algo que es terrible, que convierten la impiedad en una fuente de ¿qué, hermano Jason? De ganancia. Por eso es que es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que es necesario para este viaje? Yo sé que en eso las damas nos ganan a nosotros. Ustedes son más, en eso tienen más cuidado. Ustedes llevan todos, nosotros andamos despistados siempre el tiempo. A no ser que haya alguien que, pero yo y siempre cuando salgo de la casa algo se me ha olvidado. Entonces, el asunto es que debemos de tomar las cosas que son necesarias, hermana Luzmila, para estar ¿en dónde? En el reino de los cielos. Ahora, ustedes saben el problema que tenemos. Las 10 vírgenes le dijeron, tome la lámpara juntamente ¿con qué? Con aceite. Pero a ella se le olvidó ¿qué? El aceite. El aceite. Y por eso fueron llamadas ¿cómo? Insensatas. Pero la insensatez, ¿en qué consiste la insensatez? Hermano Juan, tampoco estaban ellos, creo. No, sí. Bueno, vamos a ver. Proverbios 19:3, a ver si es ese. ¿Qué hace el insensato con lo que le dicen? Mire, es que es el camino. Hágalo aquí así. No solamente lo lleva a la contraria, lo tuerce. ¿Sí es ese? Mire lo que dice. Ese es otro versículo que no lo pueden olvidar, Jacob y hermano Jason, Juan, Carol, por favor. Mimo, graben todo eso en su Escuchen mente. este versículo. Mire lo que dice Proverbios 19:3. ¿Qué dice? La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Mire, 2 errores. Primero, tuerce el camino. No, es que no es necesario. Venía yo escuchando una canción que dice, porque yo no tengo de nada que arrepentirme, porque eso es así. Entonces la canción decía, sí, eso es verdad. Y luego le gritaba el otro en un coro, decía, no. Y luego, no, que yo tengo que hacer esto y que yo puedo seguir en esto y esto y esto. Y sí, eso está bien. Y volvía a gritar al otro, no. Entonces aquí es donde viene, torcer el camino. Recuerde quién es el que nos hace entender y nos enseña el camino.
Es que Dios. Si yo tuerzo el camino, en el momento que yo tuerzo el camino, pertenezco al grupo de ¿quiénes? De los insensatos. Y por eso es bonita la enseñanza, porque la enseñanza cada uno está agarrando lo que le conviene. Si cada uno dice, wow. A veces es como el que el doctor dice, mire, este plátano, este banano, si usted lo come, no va a sufrir de calambres. Uy, a mí por la noche me da unos calambres terribles. Voy a comer banano entonces. ¿Por qué? Porque tiene potasio. Si usted siente que le hace falta aire, es porque le hace falta ¿qué? Glóbulos rojos. Vamos a aumentar los glóbulos rojos ¿con qué? Con hierro. Todas las frutas que sean de color. La ciruela roja, todo lo que sea, todo eso aumenta ¿qué? El hierro. Así es el evangelio. El evangelio es algo así. Y ustedes tienen ahí y ustedes cogen lo que les hace falta. Porque eso lo hace ¿quién? El sabio. El insensato va a torcer todo. Por eso las vírgenes le dijeron, tomen las lámparas juntamente ¿con qué? Con aceite. Dice, mas ellas tomando la lámpara no tomaron consigo aceite. Yo siempre pensaba por el lado de ¿qué? De que se olvidaron. Pero es que ese olvido hace torcer el camino. Posiblemente todas le dijeron, mire, ¿usted tomó el aceite? No, pero es que no es necesario. Para seguir a Dios no es necesario tanta cosa. Y el aceite en una lámpara, ¿usted lo ve o no se ve? Sí. Yo tengo dos lámparas, una con aceite y la otra sin aceite. ¿Usted podría detectar bien cuál es la lámpara? Sí. A simple vista no. De pronto tomándola así porque una es más pesada que la otra, pero a simple vista no. Entonces, aquí es donde está. ¿Hasta dónde claudicaréis entre dos pensamientos? Dice Elías al pueblo de Israel. Hay pensamientos que batallan en nosotros. Y por eso el amor de Dios es tan grande que nos da esta enseñanza. Para que usted tenga el tiempo necesario que se está cortando, Sebastián. Nosotros debemos seguir trabajando, pero pensando en que tenemos un viaje. ¿Cuántos han tenido un viaje y están trabajando? Y están pensando en el viaje. Todos. Es lo mismo. Hermana Valentina, tenemos un viaje. Estamos trabajando, pero tenemos un viaje. Para el reino de los cielos. Y está cerquita. Créame que no está muy lejos. Está cerquita. Muy cerquita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que Dios nos dé un entendimiento conforme a ¿qué? A la palabra. La palabra es verdad. ¿Cómo adquirimos eso? Cuando si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Cristo, está ¿qué? Envanecido, nada sabe. Entonces yo adquiero eso cuando yo me ciño estrictamente a las palabras de ¿quién, Marcel? De Cristo, del Señor Jesús. Ahora, ¿en dónde voy yo por acá? 1 Timoteo 6:3. Ahora, ¿qué era necesario e importante de la ley? Porque ahora tenemos algo. Porque el objetivo es que nosotros tengamos el tiquete exacto para el viaje. Que cuando yo lo presente a la entrada me digan, Señor, le faltó algo a este tiquete. Porque se puede haber eso. Entonces yo lo que quiero es que ustedes tengan el tiquete correcto y exacto. Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué es lo necesario e importante de la ley? La Biblia, hermano Sebastián, tiene Antiguo y tiene Nuevo Testamento. ¿Qué es lo importante para el viaje del reino de los cielos, del Antiguo y del Nuevo? ¿Cómo debemos de entender el Antiguo y cómo debemos de entender el Nuevo? Recuerde que nosotros debemos entender, nuestro entendimiento debe ser conforme ¿a qué? A las palabras de Jesucristo. Entonces, de esa manera es que yo debo de entender, ¿qué, hermana Valentina? El Antiguo Testamento. Porque se da mi entendimiento conforme ¿a qué? A tu palabra. ¿Salmo qué? 119, 160. 169. O 169. Entonces, nosotros debemos de entender eso, porque si no entendemos eso, nos va a pasar algo. No vamos a estar en el arrebatamiento, hermano Sebastián. Si yo no entiendo la diferencia entre el antiguo y el nuevo, no vamos a estar en el arrebatamiento.
Así de sencillo. Y vamos a ir ahora, ¿qué era necesario e importante de la ley? Mateo 23, 23. Vamos a mirar ese versículo. Mateo 23, 23. Puede leerlo, hermano Vilma. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí hay dos cosas para hacer. Pero hay una que es necesaria y la otra hay que hacerla, pero no es necesaria. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Jesucristo dice, mira, hay de vosotros aquí fariseos que hipócritas. O sea que había, primero en ellos había una que hipocresía. Luego, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino y dejáis lo más importante de la ley. O sea, le colocan a todo un olor muy rico y muy bueno, pero dejan importante lo que realmente nutre al cuerpo. Dice, lo importante de la ley, ¿qué es? Tres cosas. Justicia, misericordia y fe. La justicia, ¿hay una justicia en el Antiguo Testamento? Sí. Pero la justicia del Antiguo Testamento tiene misericordia, no. Por eso Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Esa es la misericordia. Pero en el Antiguo Testamento no había misericordia. Hasta la tercera y cuarta generación se perseguía para erradicar ese mal. Ahora, esto es lo que es necesario. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, le dice Cristo a los fariseos y escribas. Sin dejar de hacer ¿qué? Eso que estaban ellos haciendo. Pero entonces ellos cambiaban el orden de prioridades. Y vamos a mirar en dónde está ese cambio, que esto ustedes lo deben de entender. ¿Cuándo distingo yo lo necesario e importante sin dejar de hacer aquello? ¿Cuándo yo distingo eso? Mateo 23, pero ahora lea el 19, hermano Gilma. Necios y ciegos. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ahora vienen las dos cosas. ¿Qué es lo que es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Hermana Sandra. El altar, por supuesto. No es la ofrenda. Aquí viene lo que es mayor. Pero eso no lo entendían ellos. Dice, cualquiera que dé la ofrenda, eso, así sea que ustedes destinen esa ofrenda para ayudar a alguien, pero si la trae aquí al templo no importa, está bien. Y ustedes dejan de honrar a tu padre y a tu madre por hacer cosas al contrario. Ahora viene otra pregunta. ¿Cómo distinguir lo que es mayor en el templo? El leal 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Mire, aquí viene. Primero dijo necios y ¿qué? Y ciegos. Ahora insensatos y ¿qué? Y ciegos. ¿Qué es el insensato? ¿Qué hace el insensato con el camino? La cita bíblica. Esto era 119. No, Proverbios 19, 20. no, 19, 23. 3:19, pero muy bien, hermano Juan. Entonces, este es insensato y ciego, lo dice Cristo, o sea que habían torcido algo, ¿cierto? Habían torcido algo del camino. Y lo que habían torcido el camino es eso, puede leerlo nuevamente el 17. Insensatos y ¿qué? Y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Ahora, ¿qué es mayor? ¿El oro o el templo que santifica? El templo. Entonces aquí hay que entender esto. Lo que es necesario. Usted puede participar en una iglesia, dar diezmos y ofrendas, ser el pianista, tener todos los cargos, pero eso no es lo mayor. Lo mayor es lo que santifica
esas cosas. Y ese orden tenemos que entenderlo conforme a qué, a la palabra. Pero si yo le doy más prioridad a eso, a lo secundario, yo soy un insensato y ciego porque tuerzo el camino. ¿Sí me comprende? Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, pero hagámoslo cuando nosotros hayamos entendido las cosas bien, pero no torcemos las cosas. ¿Sí me están? No sé si me entiendes ahí, Sebastián, ¿me has captado? Pero, tal vez. Valentina, ¿me entiende, Valentina? Si yo te pasara acá, ¿usted podría explicar eso? ¿Entiendes bien lo que yo te he dicho? Que yo quiero que todos lo entiendan, ¿ya? O sea, ¿cómo es esto? Nosotros debemos de entender esto. Créame, porque si no lo entendemos, ¿cómo lo vas a practicar si no lo entiendes? ¿Sí me entiendes? No es que sea malo ser dadivoso, ¿sí me entiendes? Pero si usted es dadivoso y no tiene misericordia con su hermano, de nada le sirve. ¿Me comprende? Por eso, justicia, misericordia y ¿qué? Y fe. Y si usted da todo lo que quiera y se desvive allá en la iglesia, ¿cómo se llama? Haciendo eso, las actividades y todo eso, y usted no entiende la justicia ni la misericordia, y no tiene fe, de nada le sirve. ¿Sí me entiende? Era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la verdad. ¿Hasta ahí todos me han entendido? Sí. Ahora, los apóstoles no recogieron diezmos. ¿Sí me entiende? Pero si yo llego a una iglesia y yo veo que el pastor está pasando una necesidad, entonces yo aplico ¿qué? Lo que es necesario, misericordia. Y voy a colaborarle. ¿Ya? ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es importante no dejar lo que es necesario. ¿Y por qué yo tengo misericordia? Si usted va a un hermano y ve algo que está pasando, lo mismo, misericordia. Porque en la bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Usted ve un hermano viviendo una situación, la que sea, que no está de acuerdo a la palabra, métase en esto en la mente. Ese es un motivo para orar por esa persona. No para juzgarla, porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seas ¿qué? Juzgad. Perdonad y seréis ¿qué? Entonces yo me hago que no veo nada, pero los humanos somos así, nosotros tratamos siempre de juzgar. Y entonces, por eso le voy a decir, todo esto es que ustedes lo comprendan si queremos llegar ¿a dónde? Al cielo. Si queremos llegar al cielo. Por eso es que uno mira las cosas y como humanos uno cae en esos errores. Pero el asunto es que estamos nosotros en un viaje, hermano Jason, hermana Carol, que es el reino de los cielos, hermano Santiago. Entonces en eso, ahí es donde uno observa y uno hace lo que hace Valentina, observa y nada más. ¿Sí o no? No decimos nada. Así es. A nosotros nos cuesta, ¿sí o no, hermano Sebastián? Nosotros nos cuesta, pero ahí pongo yo de ejemplo a la hermana Valentina. Si ella lo puede hacer, ¿por qué nosotros no? También lo podemos hacer. Y antes, cambiemos el asunto y un motivo más de ¿qué? De oración. Un motivo más de oración. Bueno, vamos a mirar ahora. ¿Cómo distinguir lo que es mayor en el templo? Ya lo vimos el 13. Ahora, por no saber escoger esto, de qué es lo que es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, por no saber escoger eso, y ver el mayor y su diferencia, ¿qué hacen ellos? Porque recuerden que son necios y ciegos, insensatos y ¿qué? Insensatos y ciegos, ¿cierto? Pero ¿qué hacen estas personas dentro del mundo religioso? Cuando hacen todo eso, que cambian y que solamente se van a la apariencia, usted tiene que andar así, tiene que vestir así, tiene que hacer esto, y no se van a la esencia de las cosas, que es la justicia, ¿qué más? Misericordia y la fe. Si no se va a esa esencia, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Mire lo que hacen ellos.
Mateo 23:13. Mire lo que hacen ellos. Puede leerlo, hermano Gilmar. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Qué problema! Y tenemos el viaje para el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Y qué hacen ellos con todo esto? Lo cierran. Ni entran ni dejan entrar a la hermana Marcelina. Ni entran ni dejan entrar a la hermana Ivonne. Es delicado. Por eso es muy importante que nosotros oigamos las enseñanzas desde el punto de vista de quién, hermano Sebastián, desde el punto de vista de Jesucristo. Sí, mire lo que dice clarito, lo voy a leer yo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Lo cierran con eso. Pues no, ni entráis vosotros ni los dejáis entrar a los que están entrando, porque los desvían, le tuercen el camino. Hermano, usted no debe de vestir así. Dice, hermana, es mi presentación. ¿Sí me entiende? Y el hombre lo vio, es mi presentación. Juzgamos según las apariencias cuando Cristo dice no. Por eso hay dos clases de maquillaje. Este maquillaje de escriba y fariseo. Muy religiosos. Y ahí dice más adelante, hay de vosotros escribas y fariseos, porque limpiáis el 25, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de qué. Y dijo que era necesario primero la justicia. Y mire lo que dice el 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo del fuera sea ¿qué? Limpio. O sea, que ellos aparentaban justicia y por dentro eran ¿qué? Injustos. Aparentar santidad y por dentro no son santos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, el 27, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y no sigo más, porque ahí sigue más. Pero bueno, ya ustedes vieron la diferencia, ¿correcto? Aquí está la diferencia. Entonces la persona, cuando va y oye que Cristo, oye la voz de Cristo, abre la puerta. Pero tiene que tener un cuidado con estos personajes que están a la entrada de esa puerta. Que no le van a dejar a usted hacer las cosas como dice Cristo, sino que ellos tienen ya sus estándares. Y entonces el 13 dice, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejan entrar a los que están entrando. O sea, ellos se hacen en la puerta. Usted sabe lo que es lo difícil, que una persona se establezca ahí en la puerta y uno vaya a entrar y no puede. Habiendo otros sitios donde él se puede colocar y uno... Y estos religiosos hacen eso. Todo lo que es el sistema religioso se para en la puerta. Ni entran al reino de los cielos y a los que están entrando tampoco los dejan entrar. Pero ahora viene la pregunta clave. ¿Y por qué no entran ni dejan entrar? Alguien puede decir porque están en la puerta. Están en la puerta, pero hay otra respuesta más. ¿Por qué no entran ni dejan entrar? O sea, si usted está en la puerta y no puede entrar, hermano Sebastián, ni yo puedo entrar, tiene que haber una falla, ¿cierto? Porque usted dice, yo quiero entrar, pero no puedo entrar. O sea, ¿qué hace falta qué? La llave. Muy bien, vamos a ir a Lucas 11:52. ¿Por qué no pueden entrar ni dejan entrar al reino de los cielos? Lucas 2:11, versículo 52. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Qué es lo que ellos han perdido? Puede leerlo, hermano Gilmar. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se le impedisteis. Ahí está. ¿Habían quitado la llave de qué, hermano Sebastián? ¿Qué llave? ¿Qué llave habían quitado? Léalo nuevamente, hermano Gilmar. Léalo nuevamente, hermano Gilmar.
Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban se lo impidéis, y a los que entraban se lo impidís. Entonces tenemos tres personajes: los fariseos, los escribas y ahorita los intérpretes de la ley. Imaginen que son los maestros. Y los maestros habían quitado ¿qué? La llave de la ciencia. Y por eso ni entraban ni dejaban entrar porque habían quitado la llave de la ciencia. Por eso yo le digo, ¿qué es lo necesario para entrar al reino de los cielos? ¿Se acuerdan como comenzamos la enseñanza? Que usted pueda discernir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento qué hacemos y qué ya no debemos de hacer. Entonces aparece la llave de la ciencia, hermano Mauricio. Y ahora la pregunta, ¿cuál sería, hermano Jason? ¿Cómo encontrar la llave de la ciencia? Vamos a mirar a ver cómo no quitamos la llave de la ciencia. ¿Cómo no quitamos la llave de la ciencia? Mire, esto está hermoso. Y este versículo sí lo saben. ¿Cómo no quitamos la llave de la ciencia? Jeremías 3:15. ¿Cómo no quitamos la llave de la ciencia? Jeremías 3:15. ¿Ya lo encontró, hermano Iván? No. Jeremías 3:15. Vea lo que dice, oiga, hermano Mauricio, hermano Rodrigo. ¿Cómo no quitamos la llave de la ciencia? Mire lo que dice. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Óyeme, la única manera, hermano Jason, para no quitar la llave de la ciencia es que Dios nos dé pastores conforme al corazón de ¿quién? Según el corazón de Él. Que nos apacienten ¿con qué? Con ciencia y inteligencia. ¿Correcto? ¿Y qué es la inteligencia, hermano Jacob? La inteligencia y sabiduría. ¿Qué es la inteligencia? Conocimiento. Justicia. Apartarse del mal. Muy bien, hermano Noé. Cita bíblica. Job 28:28. Apartarse del mal es la inteligencia. ¿Sí es ese? Job 28:28. ¿Quién lo puede leer, hermano? Job 28:28. Sí. Recuerde que cuando usted aprende todos estos comandos, hermano Sebastián, cuando tú aprendes todo esto, en tu mente, todo esto es enseñanza, es luz. Y se va formando el nuevo hombre conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. ¿Qué nos dice? Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces la inteligencia, hermano Mauricio, es apartarse del mal. Esa es la inteligencia, apartarse del mal. Todo con la Biblia, ¿ya? Pero dice, yo voy a dar pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y ¿con quién? Y con inteligencia, ¿ya? ¿Y qué es la inteligencia? Apartarse del mal. Pero ahora viene la ciencia. ¿Cómo no quitamos la llave de la ciencia? Con un pastor conforme al corazón de Dios. ¿Con qué ciencia yo hago justicia, misericordia y fe? ¿Con qué ciencia? Por eso es muy importante. Recuerde que si usted entiende esto, está arreglando ¿qué? La maleta para entrar al reino de los cielos. Porque ya nosotros aquí vamos a decir, aquí estamos nosotros comprendiendo todo lo que tenemos que tener. Pero luego, para entrar al reino de los cielos, nuestro cuerpo tiene que ser transformado y será transformado de acuerdo a lo que tú tengas en tu mente. Eso no va a fallar. Ahora, ¿con qué ciencia yo hago justicia, misericordia y fe? Romanos 10, versículo 2. ¿Con qué ciencia yo hago justicia, misericordia y fe? Sí, porque ya vimos que la inteligencia es apartarse del mal. ¿Pero qué es la ciencia? ¿Romanos qué? Romanos 10:2. Puede leerlo, hermano Gilman. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Muy bien, esto voy a explicarlo. Yo doy testimonio que tienen celos ¿de quién? De Dios. Los escribas y fariseos tenían un celo, sí. Pero no era conforme a qué? A la ciencia. Sino era conforme a qué? A sus caprichos religiosos. Digámoslo así. Mire lo que dice Pablo nuevamente. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. De que tienen, Celo de Dios, pero no. no conforme a ciencia.
Ese es un celo de Dios basado en ¿qué? En las apariencias. Yo sé que ahorita hay un poco de hermanos que la cabeza les está volando, pero yo les estoy dando la palabra. Sí, no, sí, yo sé que hay un poco de hermanos que están diciendo, ¿y esto qué es? Yo sé que tienen celo de Dios, sí, tienen un celo de Dios, pero no conforme a qué, a ciencia, o sea que no conforme a la llave que abre ¿qué? El reino de los cielos, para que yo pueda entrar. Tienen un celo. Y ahora, ¿por qué no es conforme a ciencia? 3, viene la explicación, ¿por qué no es conforme a ciencia? Porque ignorando ¿qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí es donde viene la clave. Porque ignorando ¿qué? La justicia de Dios. ¿Se acuerda? Mateo 23, ¿qué era lo que decía? Justicia, misericordia, fe. Dejan lo más necesario de la ley, que es hacer ¿qué? Justicia, misericordia y fe. Era necesario hacer aquellos, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Ahora viene, entonces, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de ¿quién? De Dios. Entonces, hermano Jacob, no se nos olvide esto. Hermano Juan, hermana Ivonne, hay dos justicias. En el antiguo hay una y en el nuevo hay una. En el antiguo, el que la debe, la paga. Y ese es un celo que produce esa justicia, pero no es según qué, ciencia. Y de la que es según ciencia, la otra justicia es donde se puede aplicar ¿qué? Misericordia y fe. Vuelvo y repito, para que no se le olvide, por favor, a los que están en las redes sociales. Hermana Patricia Rodríguez, Miriam Medina, la hermana Juliana Vasconcellos, Hochberg Humos, Ana Urrego, todos los que están. Miren, hermanos, yo sé que el deseo de ustedes y el mío es de estar un día reunidos con Jesucristo. Usted puede tener su empresa, pero usted me va a decir, mi deseo es estar en el arrebatamiento. Pero ¿alguien nos está preparando para el arrebatamiento? ¿O nos están predicando cosas de este mundo todavía? Yo le estoy diciendo qué es lo necesario llevar en esa maleta para entrar al reino de los cielos. Entonces, hay dos justicias en la Biblia. Una que la produce la ley del Antiguo Testamento y otra la del Nuevo que se revela en el Evangelio. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio se revela la justicia que es por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Esa justicia se revela en el Evangelio. Esa es la que es conforme a ciencia. La del Antiguo Testamento tiene una justicia en la cual no hay misericordia ni hay fe. La ley era, haga esto y vivirá. Eso es la ley. Y si no hace eso, pues muerte. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta esas dos calidades. Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué, a ciencia. Porque sí son celosos. Los escribas y fariseos eran celosos con sus cosas, pero no conforme a ciencia. Y aquí es donde Cristo dice, hombre, dejan ustedes lo más importante de la ley, justicia, misericordia y fe. Y ahora dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿cuál justicia se ignora, hermano Juan? ¿Cuál justicia se ignora? Porque ellos tienen la del Antiguo Testamento, ignoran la que se revela, ¿por qué? En el Evangelio. Por eso es que es muy importante esto de la justicia. Ahora, yo les voy a decir algo. ¿Por qué es importante la justicia que se revela en el Evangelio? Porque es la única manera con que usted va a ver el rostro de Dios. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la cita bíblica? No. Salmos 17:15, a ver si es. ¿Cómo yo voy a ver el rostro de Dios, hermana Ivonne? ¿Sí es ese? Léalo, hermano Gilmar. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mira, por eso es que yo le voy a decir, por eso es que le estoy hablando esto, porque usted y yo, ¿cuál sería la alegría más hermosa de todos nosotros, hermanos? Verle cara a cara, ¿sí o no, Valentina? Esa sería la alegría.
Ver a Jesucristo. Tanto yo llevo predicando a Jesucristo, 59 años predicando. Eso sería la alegría completa para mí. Verle cara a cara. Pero para yo verle, dice el rey David, yo veré en justicia, ¿qué? Su rostro. Veré su rostro en justicia. ¿Pero cuál justicia? Porque yo les doy testimonio, Romanos 10:2, que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, ¿cuál justicia? Con la que yo voy a ver el rostro de Dios, la que se revela en el Evangelio por fe, y procurando establecer la suya propia, o sea, la justicia que se basa en la apariencia, no se han sujetado a la justicia de ¿quién? De Dios, que se revela en el Evangelio. Y que esa justicia tiene ¿qué? Misericordia. Ahora, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. El fin de esa ley es Cristo. Pero ahora viene un versículo que dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cumplirla es que la ley era el que la debe, ¿qué? La paga. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Cristo se echó todos nuestros pecados y Él vino y la cumplió. Esa ley de que el que la paga el pecado y muerte y murió en la cruz del Calvario, Él la cumplió. Pero Él no la ejecutó nunca. Romanos 10, ¿qué? 10:4, pero Él nunca la ejecutó. Por eso Él es el fin de la ley. Hasta ahí llegó la ley. Satanás estaba ya acusando a todos los hijos de Dios, todos los días. Cuando Cristo muere en el Calvario, a Satanás lo botan del cielo. Es hasta en ese momento que lo pueden botar. Porque ya no hay de qué acusarnos. Ya hubo uno que pagó todo. Pero yo tengo que tener ese conocimiento, porque no yo sigo juzgando y condenando a mis hermanos y me olvido de qué, de la justicia, de la ciencia que es conforme ¿qué? A la justicia de Dios. Recuerde que esa justicia, hermano Mauricio, es la que se revela únicamente en ¿dónde? En el Evangelio y por fe. Por eso Jesucristo dice, han dejado lo más importante de la ley, justicia, misericordia y ¿qué? Y fe. Yo sé que es un poquito como difícil de entender al comienzo, ¿sí? Pero yo he tratado de serlo más explícito. Ahora, ya tenemos nosotros en Jeremías 3:15 lo de, os daré pastores según mi corazón que enseñen, que pastoreen, que apacienten con ciencia e inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, hermano Jacob? Apartarse del mal. Apartarse del mal. ¿Y la cita bíblica? Esto es Salmo... Job 14. 28. 28. Y ahora, ¿cómo yo voy a ver el rostro del Señor? ¿En qué? En justicia. Y estaré satisfecho cuando yo despierte a esa dimensión. ¿Quién dijo a su semejanza? Mamá. Ay, muy bien, hermana Carlos. Cuando yo despierte conforme a su semejanza. Bueno, ¿y la cita bíblica? Hermana Valentina, la cita bíblica. Salmo, La vimos ahorita, ¿cuál es? No. Salmos 20. 24. Salmos 19:15, ¿cierto? 17:15, perdón. Salmo 17:15. ¿Sí es? ¿Puede leerlo, hermana Marcela? Por favor. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuanto despierte a tu semejanza. Entonces, yo debo tener celo por las cosas de Dios, pero conforme a ciencia. Pero la ciencia tiene que ser conforme a esta justicia que se revela en el Evangelio, porque es de la única manera que yo voy a ver el rostro de ¿quién? De mi Señor Jesucristo. Hasta ahí todo claro, hermano Iván. El banquete está servido. El asunto es si ustedes lo quieren comer. Hay que inferir y luego inquirir y luego poner en práctica lo que hemos inferido y inquirido. Ahora, cuando yo hago las cosas sin la llave de la ciencia, ¿cómo hacer las cosas sin la llave de la ciencia?
Romanos 2:20. Yo me vuelvo un predicador o me vuelvo alguien que habla de la Biblia, pero ¿cómo yo lo hago sin la ciencia? 2:20, ¿qué dice? Desde ahí allá. Sí, de ahí vamos a leer primero eso y luego venimos del 17. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Bueno, eso es. Tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, que él cree que la tiene, pero no la tiene. Lea el 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Ahí está. Y esto es bien peligroso, porque Pablo comienza con primero la palabra hurtar. Y hurtar es la palabra que robar. Yo le voy a decir, si a mí alguien me dice, hermano Henry, usted es el único que puede recoger un dinero para tal cosa, y me entregan el documento, ¿sí me entiende? Para recoger, y me entregan el documento y me entregan, como dice, el software donde yo voy a ponerlo en el internet para que todo el mundo mire que está transparente. Yo hago eso, lo hago ¿qué? Correctamente. Pero si hay otro que dice, yo voy a hacerlo también, pero no ha sido autorizado, el otro que está haciendo Robar. un robo. Y en la ley los únicos autorizados para recoger los diezmos son los de la tribu de Leví. Ahora, el obrero es digno de ¿qué? De un salario, que eso es diferente. Pero el siervo no tiene salario.